Muy bien. En esta ocasión vamos a hablar acerca del principio de inducción. Una vez más, recurrimos a las matemáticas para poder hacer mejores algoritmos. Veremos el segundo principio de inducción, que en realidad es una generalización del principio de inducción, que nos dice lo siguiente, que se puede demostrar también que P de n es válido si logramos probar 1, que P de 1 y P de 2 y P de 3 y así sucesivamente hasta P de m es verdadero, es decir, el primero más el segundo más el tercero, los primeros m proposiciones son verdaderas. Punto 2, suponiendo que P de k, variando k entre m y n, siendo k un valor entre m y n, suponiendo que P de k es verdadero, entonces hay que probar que P de n también es verdadero. Recuerden que los primeros m valores ya han sido probados en el punto 1. Suponemos que esto es válido para todos excepto el último y debemos probar que el último también es verdadero. Ahora, aplicando la definición de PIC, la generalización de la definición de PIC, en el proceso recursivo bien definido, esto nos diría lo siguiente. Caso base. En esta ocasión se debe resolver el problema sin hacer llamada recursiva para los primeros m valores del dominio de la variable de recursión. Recuerden que antes solamente había que probar el primer valor del dominio, nada más. Ahora ya no es el primero, es el primero, el segundo y los demás m valores. Y en el caso general ya podemos suponer que existe un proceso que resuelve el problema para k datos, k comprendido entre m y n. Y ejecutando ese proceso debemos completar la tarea con lo que falte. Entonces de esa forma aplicamos el principio de inducción generalizado a proceso recursivo bien definido. Esto está implicando que no es necesario suponer que funciona solamente para 1 menos, sino para 2 menos, 3 menos, 4 menos, cualquier cantidad menos. Esa es nuestra suposición ahora. Pero eso implica también, va a ser reflejado en el caso base. Antes suponíamos que funcionaba para todo menos 1 y por lo tanto había un solo caso base. Y ahora como funciona para todo menos 1 o menos 2 o menos 3 o cualquier otro valor, entonces también habrán muchos casos base. Pero no se preocupen por eso. ¿Cómo determinamos la cantidad de casos base mínimo que hacen falta para un algoritmo recursivo? Y eso lo vamos a hacer de un modo gráfico. Veamos. Cuando la hipótesis es del tipo n-1, que funciona para todos menos 1, vamos a hacer de cuenta que tenemos un conjunto de números que son los posibles valores de n, ¿de acuerdo? Entonces, en esta ocasión, si llamáramos a un proceso que tiene este tipo de hipótesis que funciona para todo menos 1, entonces lo llamamos a ese proceso con un valor n cualquiera, puede ser 10, 20, 100, 500, un valor inicial cualquiera. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, que nosotros lo que vamos a hacer, como ese no es un valor del caso base, entonces vamos a llamar de nuevo al mismo proceso con uno menos. Si por ejemplo esto fuera 30, lo llamamos al proceso de nuevo con 29. Como ese no es caso base, por el lado general va a ir de nuevo a llamarse a sí mismo con otro menos, o sea, con 28. Y como no es caso base, se vuelve a llamar con 27 y así sucesivamente hasta llegar a 5, 4, 3, 2, 1. Y como ven, yendo de 1 en 1, sí o sí vamos a terminar en 1. Y 1 es el caso base. Con lo que concluimos que para una hipótesis de tipo n-1 solo hace falta un solo caso base, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Pero veamos qué pasaría si la hipótesis fuera de tipo n-2. Entonces, otra vez el conjunto de valores posibles de n. En esta ocasión, si llamamos a n con un valor impar, digamos que 31, como no es caso base, se va a volver a llamar de nuevo con dos datos menos, es decir, 29. Como tampoco es caso base, se vuelve a llamar con 27. Y así sucesivamente hasta que llegamos a 7, se vuelve a llamar con 5, con 3 y acabamos en 1. Y sabemos que el primero siempre es un caso base. Claro, ahora deberíamos pensar como esto va yendo de a 2 en 2,
siendo n un número impar, siempre va a terminar en 1. Pero ¿qué pasaría si comenzara con un valor par? Entonces también lo probamos. Si esta ocasión llamamos a un proceso recursivo con una hipótesis de tipo n-2 con un valor, por ejemplo, de 30, como ese no es caso base, se va a volver a llamar con 28. Como no es caso base, se vuelve a llamar con 26 y así sucesivamente hasta que va a llegar a 6, que lo va a llevar a 4 y finalmente a 2. Si 2 no fuese un caso base, se llamaría con 0, con -2, -4 y así. Por lo tanto, se puede evidenciar que necesitamos mínimo 2 casos base. En este caso sería 1 y 2. Recuerden que 1 y 2 no son valores literales. 1 significa el primer valor del dominio y 2 significa el segundo valor del dominio de la variable de recursión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para que terminen esos dos, tiene que empezar en un número par o impar. En cualquiera de los dos va a terminar sí o sí en los primeros dos valores del dominio de la variable de recursión. Con lo que necesitamos 2 casos base. Perfecto. Otra forma de hipótesis es la del tipo n-medios. Entonces con n-medios vamos a ver cuántos casos base hacen falta. Igual tenemos el conjunto de valores de la variable de recursión. Y en esta ocasión vamos a probar con un valor cualquiera. Como no es caso base, entonces se vuelve a llamar con la mitad. Si esto fuese, por ejemplo, qué sé yo, 30, la mitad sería 15. La mitad de 15 sería, qué sé yo, 8, digamos. Qué sé yo, 32 la primera vez, 16, 8. La mitad de 8 es 4, la mitad de 4 es 2, la mitad de 2 es 1 y terminamos en 1. Ahora, aquí los saltos son diferentes porque la hipótesis es de n-medios, la mitad del valor en ese momento, ¿no? Si era 32, la mitad es 16, la mitad de 16 es 8, la mitad de 18 de 8 es 4, la mitad de 4 es 2 y así. Entonces se puede ver que hay una convergencia hacia el 1, es decir, si el valor fuera 2, la mitad es 1. Si fuera 3, la mitad de 3 es 1 en números enteros. La mitad de 5 es 2, la mitad de 2 es 1 y así sucesivamente. Por lo que aparentemente pareciera que necesita únicamente un caso base, porque sin importar en qué valor comience la primera vez, al ir de mitad en mitad vamos a terminar en 1. Sin embargo, por los ejercicios que hemos realizado anteriormente, hemos visto que en algunas ocasiones el primer valor del dominio es 0 y en otras ocasiones el primer valor del dominio es 1. Entonces, cuando es 1 no hay problema, va a terminar siempre en 1, pero si es 0, entonces es posible que pueda también acabar en 0. Entonces, por la experiencia, podríamos decir que con una hipótesis de tipo n-medios vamos a tener 2 posibles casos bases. Siempre, casi siempre van a ser 2. No se confíen, que siempre será el primero y el segundo valor del dominio de la variable de recursión. Perfecto. Bien, con esta nueva forma de hacer llamadas recursivas, vamos a ver que todos los algoritmos recursivos hasta el momento se pueden hacer de muchas formas. Existen básicamente 7 maneras de hacer algoritmos recursivos. Uno es con una hipótesis de tipo n-1, podríamos hacer menos el primer dato, es decir, hay un proceso que hace lo mismo con un dato menos que sería menos el primer dato. Por lo tanto, habrá que procesar el primer dato como adicional. La otra forma sería menos el último dato. Es decir, hay un proceso que hace todo menos el último dato, por lo que tanto habrá que procesar el último dato como extra para completar el trabajo. Luego tenemos con una hipótesis de tipo n-2, de ahí podemos hacer de 3 maneras algoritmos recursivos. Podríamos suponer que la hipótesis hace todo menos los 2 primeros, la hipótesis hace todo menos los últimos 2 datos, o la hipótesis hace todo menos el primero y el último dato. Entonces nosotros nos toca procesar 2, ya sean los 2 primeros, los 2 últimos o el primero y el último. Luego finalmente, con una hipótesis de tipo n-medios, podemos hacer que la hipótesis procese la mitad de la derecha, es decir, el algoritmo hace todo menos la mitad de la izquierda,
entonces tendrá que procesar la mitad de la derecha nuestro algoritmo o la mitad de la derecha. Entonces, tomándolo por ese lado, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formas en que pudiéramos nosotros resolver casi cualquier problema con la técnica de la recursión. Lo que estamos viendo ahora con la incorporación del segundo principio de inducción es que tenemos más opciones de resolver problemas con algoritmos recursivos. Ustedes pueden probar los mismos algoritmos que hicieron antes, traten de probarlos aplicando diferentes formas de hipótesis. Primero, hipótesis n-1, n-2 o n medios, y luego una de las variantes de cada tipo de hipótesis. Perfecto, con eso ya estábamos en condiciones de hacer algoritmos mucho más interesantes todavía.